Cálculo de la tarifa. La tarifa se determina sumando los costos fijos, los variables, la distancia de la ruta, toneladas a transportar y la utilidad. Por ejemplo, considera los siguientes valores. Costo variable, 0.8624 pesos entre tonelada kilómetro. Costo fijo, 310 pesos entre tonelada. Distancia de la ruta, 525 kilómetros. Toneladas, 26. Utilidad, 15%. Multiplica el valor del costo variable por la distancia de la ruta. Suma el resultado a la cantidad que tienes como costo fijo. Al valor de esta operación es, y se le llama costo de operación o costo por tonelada. Multiplica el valor obtenido por el número de toneladas transportadas. Obtienes, a este resultado se le llama costo total del servicio. Por último, a esta cantidad agrega la utilidad correspondiente al costo total del servicio. Multiplica el resultado anterior por 1.15. El resultado es la tarifa mínima que debes cobrar por tu servicio de transporte. Recuerda revisar los costos variables antes de hacer este cálculo, ya que puede haber cambios.